¿Sabes cómo fueron las últimas Navidades que se vivieron en el Tercer Reich? A continuación, en este programa, además de analizarlas con todo lujo de detalles, veremos también a modo de extra qué fue lo que les ocurrió a los famosos músicos que estuvieron tocando en Berlín hasta el mismísimo asalto del Ejército Rojo. Berlín, la que hacía tan solo 2 años se había convertido en la capital de Europa debido a las enormes conquistas alemanas, se encontraba a finales de 1944 en una situación de devastación total y sin ninguna esperanza de que la situación mejorase. En su lugar, solo cabía esperar que los brutales bombardeos continuasen aumentando su intensidad, hasta que finalmente los estadounidenses o los soviéticos asaltasen la ciudad. Ante este panorama, poco o nada tenían que celebrar los demacrados habitantes de Berlín durante la Navidad de 1944 que estaba por llegar. No había prácticamente nadie que no hubiese perdido a un familiar en alguno de los frentes de combate, o que tuviese un familiar en paradero desconocido. Además, no solo eran los combatientes los que morían, sino que también eran los propios civiles los que morían a miles en cada uno de los bombardeos masivos. Si bien entre la población civil alemana todavía no se había empezado a pasar hambre como tal, hacía muchos meses que la comida que tomaban estaba racionada, y tenían carencias de muchos alimentos. Lejos quedaban ya los años en los que todo el mundo tenía un ganso asado para cenar en la noche de Navidad. Los noticiarios alemanes hacían malabares para transmitir a la población mensajes de tranquilidad y esperanza, en un intento de que esa fecha tan entrañable ayudase a la gente en esas circunstancias tan difíciles. La otra cara de unas noticias apacibles con imágenes de tranquilidad y agradables propias de la Navidad la marcaba la ofensiva de las Ardenas que los alemanes iniciaron el 16 de diciembre. Y es que era precisamente en este sector de las Ardenas, en el frente occidental, en donde se habían puesto todas las esperanzas para obtener una gran victoria que les permitiese reducir la agonía que vivían todos los días. La propaganda alemana vendía que esa ofensiva sacaría a los británicos y a los estadounidenses de la guerra, lo que provocaría que las ciudades alemanas dejasen de ser bombardeadas brutalmente. 1944 fue el año en el que se batieron todos los récords de bombas lanzadas sobre Alemania, con más de 500.000 de toneladas de bombas, equivalentes a más de 30 bombas atómicas como las que se lanzaron en Hiroshima. Sin embargo, la ilusión de esta solución en las Ardenas no duró mucho tiempo debido a que tan solo unos días después del inicio de esta ofensiva, se dejaron de emitir noticias sobre el desarrollo de la operación. Todos sabían que la ausencia de noticias significaba una cosa, y esta era que la ofensiva había fracasado, pues de lo contrario, continuarían informando sobre el avance. Si la última gran apuesta había fallado, ¿qué podía venir a continuación?, se preguntaban muchos alemanes. Para preparar al país para las malas noticias de aquel momento, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda e Información del Reich, había anunciado que las Navidades de 1944 tendrían que celebrarse con la mayor austeridad posible, en solidaridad con los soldados que luchaban para defender el Reich. Entre la población, el estado de ánimo reinante era una combinación de fatalismo e histeria reprimida. La ciudad de Berlín estaba dominada por una atmósfera de colapso inminente tanto en la vida personal como en la existencia de la nación, y sus habitantes gastaban el dinero sin ningún tipo de moderación, pues sabían que pronto perdería todo su valor. Sin embargo, los productos de alta calidad solo estaban al alcance de unos pocos. La escasez en ciertos tipos de productos había comenzado ya incluso en las Navidades de 1941, como una carta enviada por la mujer de Guderian a su marido lo demuestra. Pero debido a que los altos oficiales tenían un sueldo muy elevado, esta escasez no era algo que les afectase. Por otro lado, el suministro de agua y electricidad podía mantenerse, aunque sufría cortes continuamente. Aún así, en ciudades como Berlín, se pudo mantener el suministro eléctrico hasta que los soviéticos asaltaron la ciudad a mediados de abril de 1945. En cualquier caso, los millones de personas que hasta la fecha ya habían sufrido daños en sus viviendas tenían que iluminarse con velas o candiles. La mujer de un soldado que estaba en el frente occidental le escribió esta carta a su marido a finales de 1944. Los tranvías no funcionan y da la impresión de que un gran arado ha arrasado toda la ciudad. No tenemos agua ni electricidad.
y el gas sufre continuos cortes. También escasea la comida y cada vez hay más gente enferma. La luz de las velas puede resultar algo muy entrañable en Navidad o en una cena romántica, pero vivir con ella todos los días te hace sentir una gran soledad y tristeza. Tengo los nervios totalmente desquiciados y apenas puedo dormir. Otro dato a destacar era que los suicidios se habían multiplicado en el interior de Alemania, y para muchos esa era la única escapatoria que encontraban ante la agonía que representaba cada día. A modo de curiosidad, algunos espacios públicos como los baños de los refugios antiaéreos tuvieron que cerrarse debido a que muchos aprovechaban dichos espacios para suicidarse. Por otro lado, los comentarios derrotistas eran cada vez más frecuentes y la policía alemana comenzó a hacer la vista gorda, pues de tomárselos de forma seria, no hubieran tenido cárceles para todos. Hubo un chiste particularmente famoso que se difundía por toda Alemania durante esas Navidades de 1944 que decía así: «Estas Navidades se practicó y regala un ataúd». De esta forma, y mientras los alemanes se preparaban para pasar lo que sería la peor Navidad de su vida, llegó una noticia todavía más devastadora. Sin duda, no eran noticias que el gobierno alemán transmitía, pero al final la gente se terminaba enterando escuchando emisoras extranjeras o escuchando lo que contaban los soldados. La noticia en cuestión era que Budapest estaba siendo atacada por el Ejército Rojo y que estaba a punto de ser cercada. A finales de octubre habían saltado todas las alarmas tras conocerse lo que había ocurrido en la localidad prusiana de Nemesdorf, en la que los soviéticos habían torturado y masacrado a toda la población civil. Que este mismo acontecimiento ocurriese en cada una de las ciudades alemanas, o en este caso húngara, cuando los soviéticos reanudasen su avance, era el mayor temor de toda la población civil alemana. Fue exactamente el día 24 de diciembre, a tan solo unas horas para la cena de Navidad, cuando Budapest fue cercada por el Ejército Rojo y de alguna forma muchos sintieron que fue el preludio de lo que dentro de unos meses ocurriría en Berlín. Finalmente, Budapest estuvo asediada durante un mes y medio, y sus casi 1 millón de civiles experimentaron un sufrimiento todavía mayor que el de los berlineses. Fue bajo estas circunstancias de sufrimiento, austeridad e incertidumbre en la que los alemanes afrontaron su última Navidad bajo el gobierno del Tercer Reich. Los primeros días de 1945 no traerían más que desgracias, cuando se supo finalmente que la ofensiva alemana en las Ardenas había fracasado, y los soviéticos iniciaron su ataque en el Vístula, que provocó una ola inmensa de refugiados. Estos refugiados pronto comenzaron a llegar a la zona oriental de Alemania por decenas de miles, portando noticias horrorosas de lo que estaba por llegar. Así pues, para finales de enero, tan solo un mes después de la peor noche de Navidad de todas, los soviéticos se situaron a tan solo 70 kilómetros de Berlín. A esto hay que sumar otro acontecimiento que tuvo lugar tan solo unos días más tarde, que fue el bombardeo más intenso que Berlín había sufrido hasta la fecha, al que también le podemos añadir el de Dresde. El de Berlín se produjo el 3 de febrero de 1945 y el de Dresde 10 días después. En el bombardeo de Berlín, como ya vimos recientemente en un programa, participaron 1.500 bombarderos y 1.000 cazas estadounidenses, que causaron más de 20.000 bajas en la población civil de Berlín y dejó a más de 120.000 personas sin hogar. Por otro lado, en el bombardeo de Dresde participaron cerca de 2.000 bombarderos y causaron entre 25.000 y 40.000 muertes y un número indeterminado de heridos. La noticia que los alemanes difundieron tras el ataque afirmaron que en Dresde habían muerto hasta 200.000 personas. Pero si el castigo de estos bombardeos fuese poco para los civiles, justo unas semanas antes de la Navidad, habían recibido la noticia de que tenían que ingresar en el Volksturm para combatir activamente contra los ejércitos aliados, y para finales de 1944, muchos de estos hombres ya habían sido movilizados. Una vez visto lo amargo que fueron las últimas Navidades del Tercer Reich, pasemos a analizar, tal y como hemos anunciado al principio del programa, qué fue lo que ocurrió con los músicos de la Filarmónica de Berlín. Esta orquesta estaba compuesta por 105 músicos, que durante toda la guerra le habían aportado a los berlineses noches agradables de alivio contra el miedo y la desesperación.
Goebbels comentó durante esas últimas semanas de la guerra que los conciertos de la Filarmónica de Berlín continuaban teniendo un impacto muy positivo entre la población y había que mantenerlos a toda costa. A finales del mes de marzo de 1945, la orquesta dio un concierto al cual, como casi siempre, asistió Albert Speer, en el que por primera vez la tensión acumulada se notó de forma evidente. Fue en esta ocasión en la que uno de los miembros de la orquesta llamado Tachner, que además era amigo de Albert Speer, le pidió al ministro de Industria que intentase salvarlos del apocalipsis que estaba por llegar. El mayor miedo que alguno de estos músicos tenían era ser reclutados en el Volksturm y que se les movilizase para el combate con la misión de defender Berlín, sobre la que preveían que los soviéticos estaban a punto de abalanzarse. «Señor ministro», comenzó diciendo el violinista, «le quiero hablar de un asunto bastante delicado. Espero que usted me comprenda. En estos tiempos que corren es difícil hablar de ciertas cuestiones». A continuación, Speer le dijo que no tenía que preocuparse por nada y que le podía hablar de cualquier asunto en el tono que desease. Cuando Tachner le dijo que los músicos no querían caer con la ciudad, Speer le dijo que ya había previsto un plan para evitarlo. El único problema era que tenían que seguir dando entre 2 y 3 conciertos a la semana, y como era evidente, su ausencia se notaría al momento. Es por eso por lo que había que evacuarlos justo cuando llegase el final, aprovechando la confusión. De no ser así, habrían sido acusados de traición y hubieran sido perseguidos por los hombres de Goebbels o de Himmler. Speer pensaba que serían los estadounidenses los primeros que llegarían a Berlín, pues en el frente occidental, la defensa alemana se había desmoronado hacía un par de semanas. De esta forma, su plan consistiría en sacar a los músicos de Berlín justo cuando los estadounidenses se encontrasen a menos de una noche de camino. Por otro lado, si finalmente eran los soviéticos los primeros que atacaban Berlín, de igual modo tenía pensado sacarlos y enviarlos al oeste con los estadounidenses. Pero, ¿cómo sabrían los músicos cuándo había llegado el momento? La idea que tuvo Speer es que cuando él cambiase el programa musical para que la última pieza fuese el ocaso de los dioses de Wagner, eso significaría que había llegado el final y que la evacuación se produciría al final del concierto. Este concierto final tuvo lugar el jueves 12 de abril, tan solo 4 días antes de que Zhukov y Koniev atacasen el río Oder y el río Neisse. Así pues, cuando los músicos fueron informados de que debían acabar el concierto con la pieza final del Ocaso de los Dioses, todos supieron que ese sería su último concierto. Albert Speer lo había organizado todo para que unos camiones los llevasen a unos 400 kilómetros al suroeste de Berlín, en donde los soviéticos jamás llegarían, debido a que los estadounidenses estaban a horas de ocupar dicho sector. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, la reacción de los músicos sorprendió mucho a Speer. Muchos habían cambiado de opinión durante los últimos días, debido a que no querían abandonar a sus familias o tenían miedo de que les pillasen huyendo y los ejecutasen. Así pues, cuando la decisión a adoptar fue sometida a votación durante aquella noche, la decisión mayoritaria fue la de permanecer en Berlín. Finalmente, tan solo unos pocos se atrevieron a aprovechar la oportunidad que Speer les ofrecía, y pudieron salir de Berlín aquella noche. Entre ellos estaban Tachner y su familia. La batalla por Berlín comenzó el lunes 16 de abril, y muchos de los que se quedaron tuvieron que combatir de una forma u otra, y terminaron hallando la muerte. Y bien, ¿os habéis unido ya en nuestro canal de Telegram? Os dejo el enlace en la descripción junto con el programa que subimos sobre la batalla de Berlín con Daniel Ortega, en el que analizamos este acontecimiento con mayor profundidad. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a aquellos que lo patrocináis haciéndoos miembros. Comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.